señores almirantes, suboficiales mayores, oficiales en servicio activo, socios e invitados especiales. La Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, ha querido conmemorar en el día de hoy el 146º aniversario del combate naval de Angamos y el 53º aniversario del Día del Suboficial Mayor Naval. Para ello, tenemos el agrado de recibir en el Salón Covadonga del Club Naval de Valparaíso a una delegación de oficiales en servicio activo de la Armada, encabezados por el comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante don César Delgado Fil, al presidente del Club Suboficial Mayor don Ives Ursúa Rodríguez, junto a su directiva. Con 20 suboficiales contamos aquí, a socios de ASOFAR, invitados especiales y a las distinguidas damas presentes. ASOFAR es la asociación que reúne oficiales de la Armada en Retiro, originalmente creada como Asociación Social de Derecho Privado, fundada en Valparaíso el 9 de abril de 1962 y reconocida por decreto supremo del Ministerio de Justicia el 27 de diciembre de ese mismo año. Tiene por misión contribuir a mejorar la calidad de vida de sus socios, brindándoles servicios de apoyo, ayuda y bienestar. En nuestra calidad de ex miembro de la Armada de Chile nos une el haber servido a Chile a lo largo y ancho de todo el país, experiencia que nos permite comprender la realidad de nuestros compatriotas e identificarnos con todas las regiones. Asimismo, la institución en que antaño servimos nos formó y dio conocimientos y destrezas que juntos a las habilidades y condiciones personales y profesionales de cada uno de nuestros socios constituye un valioso activo que ponemos a disposición de nuestros asociados y compatriotas, contando actualmente con más de 1.000 socios activos y colaboradores. Finalmente, cabe mencionar que dentro de nuestra visión establecemos que queremos ser reconocidos como una organización de acogida para todos los oficiales en retiro de la Armada, en razón a sus principios y valores, los que prevalecen en el tiempo, porque la Armada de Chile es nuestra alma mater. Antes de dar inicio a este evento, permítame indicarle la secuencia que se desarrollará, solicitando a su vez que tengan la amabilidad de cortar o silenciar sus celulares. Iniciaremos este evento interpretando nuestro himno nacional, el que será coreado por todos los presentes. A continuación, se dirigirá a los presentes el presidente de ASOFAR, capitán de fragata don Marco Gallardo Pastore, quien junto con darle la bienvenida procederá a fundamentar esta importante conmemoración. Posteriormente tendremos el gusto de escuchar la conferencia Angamos, el camino a la victoria, dictada por el socio de ASOFAR, capitán de navío don Tomás Schlack Casacuberta. Posteriormente habrá un espacio de 15 minutos para preguntas. Por lo tanto, durante la exposición se solicita abstenerse de hacer preguntas para no interrumpir al conferencista. Al término, el presidente de ASOFAR dará los agradecimientos cerrando la conferencia. Y a continuación, compartiremos un aperitivo y un almuerzo de camaradería en el Salón Esmeralda, contiguo a este salón. Y daremos término a este significativo evento en conmemoración al combate naval de Angamos y Día del Suboficial Mayor Naval con el himno de la Armada de Chile, Brazas a seguir. Para dar inicio a esta ceremonia, los invito a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Coloque el sonido nomás, si no hay pantalla, no importa. Himno nacional, Acopás, mar. Puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas nos cruzan también. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña
esplendor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos, con que Chile tú harás puro, que hoy la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, que hoy la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, que hoy la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Muchas gracias. Tomar asiento, por favor. A continuación, se dirige a los presentes el presidente de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, capitán de fragata, señor Marcos Gallardo Pastore. Gracias. Muy buenos días. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan en esta ocasión, en que nuestra Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro efectúa esta ceremonia de doble alcance. Hemos querido testimoniar en la persona del comandante en jefe de la primera zona naval, almirante César Delgado, y la delegación que la acompaña, nuestro solemne homenaje a los hechos gloriosos de la Armada de Chile, recordando el triunfo del combate de Angamos de parte de la escuadra chilena durante la Guerra del Pacífico y que le permitiera tomar definitivamente el control del mar, aspiración estratégica fundamental para el desenlace posterior de las operaciones y de la guerra misma. Cuanteslac, no se preocupe, no voy a contar el final para... Nuestra asociación pretende poner de realce este hecho histórico con la conferencia que luego realizará nuestro socio, historiador y dibujante eximio, el capitán de navío Tomás Slack Casacuberta. El día de un triunfo tan relevante para nuestra Marina y nuestro país alberga también la célebre ocasión en que festejamos a nuestros suboficiales mayores de la Armada de Chile. Esta celebración oficialmente fue instituida por nuestra común alma mater el año 1978 por el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante don José Toribio Merino Castro, para celebrar a quienes culminan una carrera profesional en el escalafón de gente de mar, alcanzando el grado más alto al que pueden optar desde su ingreso, allá por la isla Quiriquina. Llegar a ser suboficial mayor es el resultado y la consecuencia de una carrera naval profesional intachable. Quienes alcanzan este grado se han destacado por sus valores morales, un sentido del cumplimiento del deber a toda prueba, un rendimiento profesional de excelencia y evidente condiciones de mando y liderazgo. Y pensando precisamente en sus orígenes, es muy destacable que siendo un gran número de grumetes quienes egresan con el sueño de llegar un día al máximo grado que le permite la carrera profesional, son solo unos pocos quienes finalmente logran ese sueño, vestir el uniforme con el grado de suboficial mayor de la Armada de Chile. Esfuerzos de muchos años, entrega sin condiciones y en muchos casos una brillante familia conducida por una esposa que protege el frente interno, como decimos los marinos. Nuestro homenaje también para ellos, sus esposas y sus familias. En nuestra asociación, cada vez que nos referimos a las glorias armadas, nuestros suboficiales mayores
están presentes en nuestros corazones, porque representan una vida entregada al servicio institucional, y ellos han sido parte relevante de esas glorias. No reconocerlo resultaría una mezquindad. Por ello, invito a los aquí asistentes a brindar un afectuoso aplauso a los suboficiales mayores que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Para la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro SOFAR es muy grato presentar al capitán de navío don Tomás Echlac Casacuberta. El comandante Echlac es oriundo de Valparaíso. Hizo sus primeros estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Viña del Mar e ingresó a la Escuela Naval en 1961, graduándose como guardiamarina en diciembre de 1965. Obtiene su título de aviador naval en la Armada de los Estados Unidos durante los años 1970 y 71. Durante su carrera estuvo embarcado en distintas unidades de nuestra Armada. Fue instructor de guardiamarinas en el buque Escuela Esmeralda, siendo posteriormente comandante del remolcador de altamar AGS Yelcho, de la barcaza LST Rancagua, del destructor Ministro Portales, del destructor misilero Almirante La Torre y comandante de la Fuerza de Tarea Anfibia. Y nombro como segundo comandante de la fragata Lynch, donde serví bajo sus órdenes en uno de los mejores años de mi carrera. En 1990 y 91 se desempeñó como director de la Escuela Naval Arturo Prat. Durante los años 1993 y 94 cumplió destinación en Washington, D.C. como agregado naval adjunto a la Embajada de Chile en los Estados Unidos. Posterior a su retiro de la institución, el comandante Echlac se desempeñó como práctico autorizado de canales. Desde el año 1997, año en que presentó su primera exposición de dibujos con temas navales, se ha dedicado a la investigación histórica de la Armada y de los acontecimientos navales y conflictos ocurridos durante los 2 últimos siglos, actividad que, unido al arte del dibujo, le ha permitido escribir libros y dictar charlas en distintos ambientes relacionados con la historia naval y marítima de nuestro país. El buque Escuela Esmeralda también ha llevado submarinas a lápiz como obsequio a distintas latitudes, y también muchos de ellos adornan rincones marineros de nuestros oficiales en retiro y en servicio. Entre sus publicaciones cabe destacar la contribución a la edición del libro Prat, editado por la Armada, Entre Cielo y Mar, que relata sus vivencias como aviador naval durante su permanencia en la Armada. Libro Historia Naval de Chile, una narrativa en imágenes, editada por la Corporación del Patrimonio Marítimo en el año 2018, con motivo de los 200 años de existencia de la Armada de Chile. Libro Una singladura de 60 años, editado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. En esta publicación aportó con sus dibujos afines al motivo de la publicación. Libro Los buques de la Armada, 1818-2021, editado por la Comandancia en Jefe de la Armada el año 2022. Libro Presencia de la Armada en los mares australes, editado por la Comandancia en Jefe de la Armada, que describe en forma resumida e integral la participación de la Armada, sus hombres y unidades en la integración y desarrollo de la zona austral desde Chiloé al territorio antártico. Actualmente se encuentra designado por la Armada para escribir en imágenes el libro en conmemoración de los 150 años de los combates de Iquique y Punta Arenas y el rol que le cupo la Armada en la Guerra del Pacífico, gesta que se celebrará el año 2029. Su lugar de trabajo ha sido normalmente la Escuela Naval, en donde prestó durante años labores de asesoría en aspectos patrimoniales del plantel. A continuación, se dirige a ustedes el capitán de navío, don Tomás Echlac Casacuberta, quien dará las conferencias Hagamos el camino a la victoria. Solucionado. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. ¿Me escuchan o no? Sí.
El año 1983 yo me desempeñaba como comandante de la AGS Yelcho y me encontraba en Talcahuano para entrar a un periodo de reparaciones y estaba el buque atracado, para los que se ubican en Talcahuano, en el canal de acceso a uno de los diques. En esa misma oportunidad yo entraba a dique, yo y el Huáscar. Y el Huáscar, pues yo estaba en el puente de mi buque, viendo cómo se aproximaba el Huáscar, remolcado por los remolcadores de puerto, de Asmar. A bordo venía un buen amigo mío, que en paz descanse ahora, el Quicho Alfaro. Quicho Alfaro era el oficial de operaciones de la zona y le dieron el trabajo de llevar el Huáscar al dique. Cuando el buque se aproximaba y yo estaba en la toldilla mirando esta maniobra y no era un espectáculo ver el Huáscar, aunque sea con remolcadores, verlo moverse en el mar, los remolcadores de popa soltaron, los remolcadores de proa soltaron el buque, se fueron hacia popa y no lograron amarrar el buque. Y yo con pavor veo que este blindado se me viene encima de mi buque e incrusta la roda en la parte de atrás del buque y le hunde aproximadamente 1 metro del espejo al buque. Yo creo que ese fue el último espolonazo del Huáscar. Lo simpático fue que cuando hice el parte a la zona, informando los daños, yo le puse que había sido espoloneado por el Huáscar. Y el comandante en jefe de la zona me mandó a buscar, me dijo, ¿cómo es eso? Que le explicara. Eso es una anécdota que yo cuento porque para que vean ustedes que ese buque, pese a los años, todavía era capaz de hacer daño. Bueno, hagamos el camino a la victoria. Antes de entrar al hecho mismo de esta conferencia, vamos a hacer un preámbulo de la situación que llevó a Chile a esta guerra, de manera muy somera, para ubicarnos en el contexto general. Durante la década del 70 fue una década difícil para las relaciones de Chile en lo internacional, relacionado especialmente con nuestro problema patagónico con Argentina y nuestro problema en el norte con Bolivia. Eran dos temas que estaban, era como una espada de Damocles arriba del gobierno de Chile. Con Argentina era precisamente por el tema de la Patagonia. Para recordar, nosotros teníamos, de acuerdo a la herencia española, el control de las costas y por soberanía las costas al sur del Río Negro, que después por una cesión se hizo al sur, mucho más al sur, pero definitivamente el control del Atlántico durante los años 70, 76, 77 y 78 estaban en manos de Chile, y el gobernador marítimo, el intendente o el gobernador marítimo, como se llamara, de Punta Arenas, tenía orden precisamente del gobierno de ejercer el control del litoral atlántico de la Patagonia. Dentro de ese control había una orden expresa de que cualquier buque que se encontrara en las costas patagónicas del Atlántico chileno debiera ser apresado y llevarlo a puerto. Durante el año 76 y el año 78 ocurrieron dos hechos súper graves para el gobierno argentino, debido a que Chile capturó y recuperó desde la costa argentina 2 buques que lo llevaron a puerto de Punta Arenas, confiscados y apresados. Esto es en la costa argentina y este es navegando el estrecho de Magallanes, la cañonera Magallanes, que la vamos a ver después, y el Jean Emily, que fue un buque de lo que estaban extrayendo guano en la costa argentina. Esto produjo un alto nivel de tensión entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina, llegando el pueblo argentino a pedir que la escuadra argentina se desplazara al sur y que entrara en guerra con Chile. Esta fue una de las razones, todos sabemos, por las cuales el gobierno de Chile envió al comandante Prat a Argentina, precisamente para hacer una evaluación de la capacidad bélica de ese país. Junto con eso, Chile alistó su escuadra, principalmente los 2 blindados, los envió a Lota a carbonear, armó el estrecho de Magallanes y creó provisiones en el estrecho de Magallanes. Esto se realizó durante los meses de septiembre, octubre, noviembre del año 78.
Bueno, después esto se calmó, vino el pacto Fierro-Zarratea, y esto se fue a llevar a un, que después sería el Tratado de 1881. De tal manera que cuando Arturo Prat vuelve a Chile, él no sabía lo que estaba ocurriendo con Bolivia. Y lo que estaba ocurriendo con Bolivia es lo que llevó a la Guerra del Pacífico. Esto es un breve recordatorio. El Tratado de 1866 entre Chile y Bolivia, por el tema del territorio entre la latitud 23 y 24 y 25, era un territorio en disputa en el cual Chile reclamaba los 23 grados y Bolivia reclamaba los 25. Finalmente se llegó a que el paralelo 24 era la frontera. Y en un principio, el año 74, se creó otra modificación en que se decía que lo que se explotaba ahí de salitre iba a ser con utilidades compartidas, que los impuestos no iban a subir, etcétera, etcétera. Recordemos que Bolivia había cedido a empresas chilenas franjas y lugares para poder extraer el salitre, lo cual Bolivia y la oposición boliviana creía que era una mala política para defender los intereses bolivianos en el área. También esta extracción de las compañías chilenas, que eran 2 o 3 que estaban en el lugar, iba contra los intereses del Perú, porque Perú también era un gran exportador de salitre, con la diferencia que los precios eran similares, pero si Bolivia le subía los impuestos a Chile, ese salitre iba a ser poco competitivo. De esta manera que esto se mantuvo en estatus hasta el año 77, en que hay un golpe de Estado en Bolivia, asume Hilarión Daza, revierte todo lo escrito, todos los tratados, y estima que se deben nacionalizar las empresas chilenas que se encuentran en el territorio que ellos dicen boliviano, y además subir los impuestos. Y esto con una orden de expropiación que se iba a realizar en febrero del año 79. Esa es la razón principal por la cual el gobierno de Chile, que era un gobierno muy pacifista, pero que esto no lo podía aceptar. Además que había una situación súper complicada con la gente que vivía en las minas cercanas a Antofagasta. La población de Antofagasta eran alrededor de 8.000, 9.000 personas, de las cuales el 80% eran chilenos. Y cuando asume Daza en Bolivia son tratados muy mal y haciendo mucha discriminación contra los trabajadores chilenos. De manera que ese ambiente también influyó en la decisión de tomar Antofagasta. Hasta durante los años 70, 71, 72, hasta el 77, siempre Chile mantuvo en Mejillones un buque con el propósito de resguardar los intereses chilenos en las exportaciones de salitre. Vale decir que se cobrara lo que se debía cobrar, que se cobraran los impuestos que se debían cobrar y todo ese tema. La Esmeralda estuvo varios años en Mejillones, así como la corbeta O'Higgins, la Chacabuco, qué sé yo. El día 14 de febrero, el gobierno de Chile decide tomarse la ciudad de Antofagasta, para lo cual envía a los 2 blindados, más 2 compañías de la escuela, 2 compañeras de ejército, a cargo del director de la escuela militar, a tomarse Antofagasta. Y desembarcan en Antofagasta, y ya en la tarde se envía, las fuerzas bolivianas se fueron de Antofagasta, y Chile toma el control desde los 23 grados al sur. Hilarión Daza, al eliminar todo el tratado del año 74, el gobierno de Chile responde diciendo que si ellos no respetan el tratado, Chile vuelve a la frontera original, que era la latitud 23 grados sur. Y de tal manera que Antofagasta, Mejillones, quedaba dentro de la soberanía nacional. La escuadra chilena, en el tiempo de la declaración del conflicto, digamos, estaba integrada principalmente por 2 blindados construidos en los años 73, 74, 75, que habían llegado a Chile y no habían llegado completos porque hubo problemas
con el problema con Argentina, debieron salir de emergencia de los astilleros ingleses, y esos eran los buques más importantes que tenía Chile. Después tenía dos corbetas, perdón, del año 66, que eran la Chacabuco, los Higgins, la Esmeralda, que era más antigua, y la cañonera Magallanes, además de una otra corbeta que era la corbeta Aptao. De tal manera que esa era nuestra escuadra. Por parte de Perú estaba, como todos sabemos, el monitor Huáscar, la fragata blindada Independencia, más dos corbetas, la Unión y la Pilcomayo, y otros buques de defensa costera. Esta era la imagen del blindado. Eso que está ahí, lo vamos a hacer una rápida descripción. Sobre las cofas iban ametralladoras de tiro rápido, tipo Gatling. El puente de mando era ese cubículo acorazado. Bajo él iba el gobierno y el telégrafo, las máquinas y todo lo demás. Estas troneras, donde iban, por cada banda iban 3 cañones de 250 libras, que en pulgadas de los buques ahora sería de 9 pulgadas. Nuestros cruceros antiguos eran de 6 pulgadas, el acorazado, la torre era de 14 pulgadas. Estos eran cañones de 9 pulgadas, con munición de 250 libras. O sea, cada bala pesaba más o menos 125 kilos. A eso pongámosle los sacos de pólvora, etcétera, etcétera. Y hacía la carga debido a que los cañones... Perdón, ya les voy a mostrar eso. Las corbetas eran de este tipo y tenían dos cañones de 170 libras que se ronzaban y podían operar a ambas bandas. Esto era lo que más era importante de armamento. Finalmente, el día, después de invadir Antofagasta, el día 5 de abril, se decide bloquear Iquique, el 5 de abril, y se envía a una embarcación a tierra informándole al jefe peruano de Iquique de que a contar de ese momento el puerto de Iquique y todas las costas norte del Perú, de Tarapacá, iba a ser controlada por la escuadra chilena. La persona que se encarga de hacer este informe y este reporte a la autoridad peruana, como todos sabemos, fue Arturo Prat, que había llegado de Argentina y no tenía buque. Por lo tanto, el ministro en campaña, Rafael Sotomayor, lo nombra a él su secretario personal. Y como secretario personal lo envía a tierra a dar cuenta a las autoridades peruanas del bloqueo de Iquique. Esto fue el día 5 de abril. El día 1 de abril, Bolivia ya le había declarado la guerra a Chile, y Chile, en conocimiento del pacto o del tratado de ayuda mutua que tenía Perú con Bolivia, le declara la guerra a Perú y Bolivia el día 5 de abril. El tratado que tenía Perú con Bolivia era otra historia aparte, porque era un tratado de que tenía como fin, entre todas sus cosas, poder incluir a Argentina, que tenía problemas con Chile, en este tratado, de tal manera de hacer una alianza tripartita en contra del gobierno de Chile y en contra de Chile. Cuando Prat llega a Valparaíso, que lo envía el ministro Sotomayor, y le dice vaya a entrevistarse con el presidente Pinto para que compre buques, arriende buques y saque al servicio otros buques. Entre los buques que se compraron fueron el Loa, el Amazonas, que eran buques arrendados uno, charteados otro de la Pacific State Navigation Company, y que fueron armados con armamento. Sin embargo, uno de los buques que estaba en Valparaíso, en Desguace, era la Covadonga, y se da orden de armar la Covadonga y sacarla al servicio. Y eso lo hace y nombra comandante de la Covadonga a Arturo Prat. El otro buque que estaba en Valparaíso, que Chile lo vendió, después lo volvió a comprar, típico negocio nuestro, y lo vendió barato y lo compró caro, fue la corbeta Aptao. Y la corbeta Aptao era similar a los buques, a las corbetas americanas que habían combatido en la Guerra de Secesión. De tal manera que en el mes de mayo, los primeros días de mayo del año 79, habían estado en estas dos unidades nuevamente en servicio la Covadonga y la Aptao.
ambos buques zarpan de Valparaíso, la Covadonga al mando de Prat y la Aptado al mando de Carlos Conde, para llegar a Iquique alrededor del día 10 de mayo, y todos sabemos que entre el 10 y el 16 de mayo se producen los cambios de mando. Y estos cambios de mando tenían que ver con la capacidad que tenía la escuadra de poder invadir o atacar Callao. Para el almirante Williams era muy importante llevar al comandante, entre otras cosas, al comandante Thompson, que era el comandante de la Esmeralda, llevarlo en el Aptado, porque el Aptado se iba a usar como un brulote para hacer explotar dentro del puerto. Bueno, esa historia la voy a ver más adelante porque se me pasó una diapositiva. El día 12 de abril, se produce el combate de Chipana. Y este combate, que no tuvo ningún resultado táctico, solamente fue un cañoneo, pero fue el primer cañoneo entre buques chileno y peruano. Y esto sucedió de la siguiente manera. Chile estaba ejerciendo el bloqueo de Iquique, y se sabe que el Huáscar y la Unión venían al sur a interceptar el transporte Copiapó que llevaba a las primeras fuerzas chilenas a Iquique. Fuerzas de ejército, más pertrechos militares y otras cosas más. De tal manera que ordena a estos buques, al Huáscar y a la Unión, tratar de interceptar al Copiapó en su navegación entre Antofagasta e Iquique. El Huáscar finalmente no es el buque que viene, sino es la Pilcomayo con la Unión. Y la Pilcomayo con la Unión se encuentran cerca del área de Punta Chipana. En el intertanto, con imaginaciones que ir mirando esto, con el intertanto, el gobierno Chile envió de Iquique a Antofagasta, al Blanco y a la Covadonga, y a la Magallanes, con el propósito de darle cobertura al Copiapó que venía navegando. Estos buques llegan a Antofagasta, y en Antofagasta el coronel Sotomayor, hermano del ministro, le pide a La Torre, que era comandante de la Magallanes, que por favor le lleve un sobre a su hermano ministro que está en Iquique, y que lo lleve y que zarpe la Magallanes y La Torre con el sobre en la mano para que le haga llegar a su hermano cuál era la idea estratégica que el gobierno quería a futuro después del bloqueo de Iquique respecto al ataque al Callao. Esa era la historia. Zarpa La Torre con la Magallanes y a la altura de Punta Chipana se encuentra con estos dos buques peruanos, mucho mejores que él, con más artillería que la Magallanes y con mejor velocidad que la Magallanes. Y se entabla un cañoneo, y la Torre, al ver que posiblemente sea capturado su buque, abre el sobre sellado con lacre, lo abre, lee la orden, se la aprende de memoria y acto seguido toma esto y lo destruye. Viene el intercambio de disparos, con la gran suerte de que la Magallanes con su cañón logra impactar a la Unión, y le llega una granada en la sala de máquina, el evaporador lanza su vapor y la Unión se retira del lugar para evitarse junto con la Pilcomayo. Y la Magallanes logra llegar a Iquique y le transmite de viva voz al ministro Rafael Sotomayor cuáles eran las instrucciones que tenía que seguir. Antes, el día 16 de mayo, día 16 y 17 de mayo, William Rebolledo, que llevaba ya un mes y tanto, y era presionado por el gobierno y por las autoridades para poder hacer algo, que no pasaba nada, se dedicaba a atacar caletas, hundir pequeños botes, embarcaciones, pero la fuerza que estaba ahí ya llevaba un mes y medio y no pasaba nada. De tal manera que él decide de buena primera atacar el Callao. Y para atacar el Callao arma su flota, y entre los buques, yo le decía anteriormente, logra que el Aptado, que era un buque de menor valor dentro de los que quedaban, de los que iban, lo iba a usar como rulote cargado con dinamita, y para eso necesitaba un comandante que fuera muy valiente, muy arrojado, y ese comandante era Manuel Thompson. Y Manuel Thompson lo
lo releva de su buque, que era la Esmeralda, nombra a Prat en la Esmeralda, y en la Covadonga nombra a Carlos Conder, que estaba de comandante del Laptao. Del Laptao, Carlos Conder pasa a la Covadonga, Thompson de la Esmeralda pasa al Laptao. De tal manera que el día 16 y 17 de mayo la escuadra zarpa con destino al Perú, pensando atacar el puerto del Callao el día 21. Y queda solamente la Esmeralda y la Covadonga en Iquique. Bueno, todos sabemos que ese raid a Callao fue un fiasco. Los buques llegaron allá y no estaba la escuadra peruana, se habían cruzado en alta mar sin verse, y el regreso de la escuadra de William Rebolleo a Iquique también fue otro desastre, porque los buques no se encontraron con el carbonero, que tenían que encontrarse un rendezvous, y los buques terminaron a vela. No navegaban a vela hace muchos años, así que esta navegación a vela de las corbetas Chacabuco y O'Higgins, lo cual demoró todo, y llegaron a Iquique el día 31 de mayo, cuando ya todo había pasado. Bueno, no voy a hablar sobre el combate de Iquique, solamente les quiero mostrar algunas imágenes. Este es el combate entre la Esmeralda y el Huáscar, el abordaje de Prat, el segundo polonazo, eso para recordarnos, la muerte de Serrano y 12 valientes que saltaron con él a la cubierta del castillo del Huáscar. El tercer impacto del Huáscar sobre la Esmeralda. Y la Esmeralda se hunde. La Covadonga, todo esto, como sabemos, bajo las órdenes de Arturo Prat, se dirige al sur. ¿Perdón? No, a las órdenes de Prat. Prat le había ordenado a Carlos Conde que se fuera al sur. Y la Covadonga, en su viaje al sur, al pasar frente a la playa Cabancha, es atacada por una escuadrilla de lanchas cañoneras peruanas. Sin embargo, logra evadir, y por un lado tenía estas cañoneras, y por el lado de estribor tenía la artillería, muy importante artillería de la Independencia. Finalmente, en los bajos de Punta Gruesa, por una maniobra de Conde que se acerca a los bajos, todos lo sabemos desde niño chico, y la Independencia, como no podía usar su artillería de proa, lo que hace es tratar de espolonearlo, y al espolonearlo se acerca muchísimo al buque y finalmente se termina varando. La Covadonga recibió muchos daños, entre ellos 2 fallecidos, el médico y un mayordomo, y la Independencia se perdió definitivamente. La Covadonga, en su retiro hacia el sur, a duras penas, llega a Mejillones casi hundiéndose por todos los impactos que había recibido. Durante los meses terminado el combate de Iquique y Punta Gruesa, en los meses de junio, julio y agosto, el Huáscar y la Unión se movieron por la costa de Chile sin ningún tipo de oposición. Los blindados chilenos bajo el mando de Simpson y López no daban en bola, tratando de capturar al Huáscar, que se paseaba por todo el litoral chileno, llegando hasta Tongoy, Coquimbo, atacando los puertos mineros chilenos nuestros de la cuarta región, etc. De tal manera que esos meses fueron tremendos, y entre esos ataques que hizo el Huáscar fue a la ciudad de Antofagasta los días 24 y 26 de agosto. El día 24, en un intercambio de fuego con la corbeta Aptao, que se encontraba amarrada y en reparaciones y no se podía mover, tiene un intercambio de fuego con el Aptao, y además es rechazado por la Magallanes y por la Covadonga, que se encontraban en el puerto.
Bueno, esta acción la repite a plena luz del día el Huáscar nuevamente tratando de cortar el cable submarino que unía las comunicaciones del mando en Antofagasta con el gobierno de Chile en Valparaíso. Pero todas esas dos incursiones no rindieron fruto y el Huáscar finalmente se retira y se va en el mes de septiembre a Arica. En esa ocasión el comandante Grau es ascendido a contraalmirante directamente de manos, su grado, de manos del presidente Prado. Durante el mes de septiembre sucedieron varias cosas importantes. Primero, la escuadra se encontraba en pésimo estado de mantención. Los diques de Valparaíso no podían soportar el peso de los blindados. Luego el blindado Cochrane tuvo que hacer carena en mejillones en la playa. Y el blindado Blanco Encalada en Valparaíso, en astilleros privados, pero que no tenían capacidad tampoco de levante, sino que lo varaban en la playa y la misma gente lo carenaba. Resulta que las calderas de estos buques estaban tremendamente malas. Por ejemplo, las calderas del Blanco, que se encuentra ahí, una de las calderas, que tenía dos calderas, una de las calderas que tenía 1.800 tubos, 1.500 tubos se encontraban obturados con marisco, con corrosión, etc. Luego los buques nos daban más de 7, 8 nudos. Además de eso también las corbetas también estaban en más pésimo estado. Y aquí se aprecia al Blanco, a la corbeta Aptao y una de las corbetas tipo Chacabuco. Esto fue durante el mes de septiembre. En ese mes de septiembre también se produjo un consejo de guerra en Antofagasta para decidir qué es lo que se iba a hacer. Y lo que se iba a hacer dependía de la opinión de los que se encontraban presentes. Por parte de la Armada estaba Thompson, que era capitán de navío, y estaba otro comandante, y por parte del ejército estaba el general Escala, el ministro Sotomayor, y la gran decisión era si se efectuaba alguna acción terrestre, alguna expedición terrestre a la Tarapacá, o se esperaba primero tener el control del mar. Las opiniones estaban divididas, y también finalmente se decide cazar y darle caza primero al Huáscar, antes de emprender cualquiera otra expedición con fuerza de ejército. También ese día, en septiembre, se produce una reunión en Santiago, y esto a modo de anécdota. Se produce una reunión en Santiago donde presidía por el presidente Pinto y donde van varios comandantes que se encontraban aquí en Valparaíso. Entre ellos se encontraba el comandante Latorre, que era comandante de la Magallanes, que se encontraba en Valparaíso en reparación. Y pidiendo las opiniones, el comandante Latorre, que era el capitán de fragata, dice: yo no me explico cómo, teniendo nosotros dos blindados acorazados, modernos, con buena artillería, cómo todavía no podemos dar, después de 2 o 3 meses, no podemos dar con el Huáscar. Y el presidente le dice a Latorre: ¿y usted por qué no lo hace? Y Latorre le dice: lo que pasa es que yo soy comandante de la Magallanes y con la Magallanes no puedo hacer nada. Y si le doy el Cochrane, le dice: con el Cochrane sí que lo hago, dijo. Y orden inmediata, salió la orden de transbordo, relevaron al comandante el Cochrane y asumió Latorre. Esta cosa se da siempre así. De tal manera que en el mes a fines de septiembre, los buques chilenos estaban con sus cascos bastante bien, con sus máquinas bien, y muy motivada para poder proceder a la siguiente etapa, que era importante, darle caza al monitor Huáscar. Estos son los dos grandes personajes del combate de Angamo. El comandante Thompson, estos los botones, el comandante Thompson y el almirante, estos son los blanqueos que tengo yo, Galvarino Riveros. El almirante Galvarino Riveros, que era capitán de navío, y lo nombran, en el mes de septiembre también el ministro del Interior, que era Domingo Santamaría, le viene la idea de eliminar el grado o el puesto de comandante jefe de escuadra y dividir, y como todas las cosas que pasaron en la Armada, en la Marina durante esta época de la guerra, el nivel político, el Congreso, el presidente, los ministros,
todo el mundo manipulaba y daba órdenes y contraórdenes a los movimientos de la escuadra. Entre esas cosas fue eliminar el grado de comandante en jefe de la escuadra. William Rebolledo había renunciado en el mes de agosto, después de lo que sucedió en el norte, y además porque durante el agosto tampoco fue posible él como comandante en jefe de la escuadra darle caza al Huáscar. De tal manera que el gobierno nombra a Thompson comandante del Cochrane y a Galvarino Riveros, que era el capitán de navío, comandante del Blanco Encalada y además comandante en jefe de la escuadra. El día 1 de octubre, el 30 de septiembre, se lleva a cabo un consejo de guerra en el puerto de Mejillones, al cual he llamado el capitán de navío Comodoro, a todos los comandantes de buques de la escuadra. Y en esa reunión se determina además por un consejo de guerra que había habido en Antofagasta de enviar la escuadra a Arica, porque se sabía que en Arica estaba el Huáscar, enviar la escuadra a Arica y atacar el puerto de Arica. Y esta maniobra la inicia dos agrupaciones de buques, una agrupación mandada por Galvarino Riveros, que incluía el Blanco, la Covadonga y el Matías Cauciño, y la otra agrupación mandada por la Torre, que era el Cochrane, la O'Higgins mandada por Jorge Montt, y el Loa también, que era un buque armado en guerra, y lo envía al puerto de Arica a atacar la plaza de Arica, hundir todos los buques que hay ahí, y entre ellos seguramente el Huáscar. Pero una vez más la escuadra llegó a Arica y se dieron cuenta que el Huáscar no estaba en Arica. El Huáscar había zarpado al sur, llevando pertrechos a Iquique, y había zarpado el Huáscar con la Unión, mismo día en que la escuadra chilena zarpaba de Mejillones a Arica. Se cruzaron otra vez en la mar, y cuando los buques chilenos llegaron a Arica se dieron cuenta que no estaban. El plan era bastante ofensivo, había que enviar lanchas cañoneras arrastrando torpedos, de tal manera de atacar con torpedos a los buques dentro de la bahía de Arica. Finalmente a Galvarino Riveros le llega la información de que los buques habían zarpado al sur. Él no lo cree y se mantiene ahí hasta el día 4 en espera, y hace una incursión al puerto para ver si era verdad que no estaba el Huáscar, y realmente no estaba el Huáscar. Además que ellos, lo único que se encontraba ahí era la Pilcomayo, de tal manera que ellos abandonan la idea y se regresan a Mejillones. Llegan a Mejillones, estas dos agrupaciones llegan a Mejillones el día 6. El día 7 reciben la orden del gobierno de que se había recibido información de Coquimbo que el Huáscar y la Unión andaban atacando los puertos de Coquimbo, Chañaral, Caldera. De tal manera que le da una información general y le envía un plan de ataque que finalmente Galvarino Riveros lo sigue al pie de la letra, solamente variando algunas distancias. Y este plan de ataque significaba que dos agrupaciones iban a darle combate al Huáscar y a la Unión. El Cochrane, el O'Higgins y el Loa le estaciona. El gobierno le pidió que fuera 50 millas, porque el Congreso se involucraba incluso en la distancia que el comandante en la mar debiera asumir para poder llevar a cabo la misión. Sin embargo, Galvarino Riveros dice, yo me voy a poner a 20 millas, y se coloca él con su fuerza a 20 millas, y Galvarino Riveros, que andaba con el Blanco y la Covadonga, que era un buque más lento. El Blanco era más lento porque el Blanco le habían hecho carena en Mejillones y no había sido completa, de tal manera que el Blanco no daba más de 9-10 nudos, mientras que el O'Higgins el Cochrane daba 11 nudos y un poco más. De tal manera que lo estaciona el día 7 en la tarde en espera. La agrupación de la Torre era el Cochrane más la O'Higgins, el Cochrane más la O'Higgins más el Loa. Y estos buques estaban, como le dije yo, a 20 millas. Y la otra agrupación era el Blanco, más la Covadonga, mandada en esta ocasión
el blanco con Riveros, y el Matías Cauciño, que finalmente lo envían de vuelta a Antofagasta. Esta es una imagen para ver cuál era la artillería. Yo la expliqué un poco antes, cuál era la artillería. Esa era la casamata donde estaban los principales cañones, y había nuestros cañones más menores más adelante. Esta es una foto de la pieza de los cañones de 250 libras de los blindados. En varias publicaciones se sale que los blindados tenían cañones de retrocarga. No, los cañones, los cañones eran de avancarga. Todos los cañones que pelearon en este combate eran de avancarga. Para la señora, avancarga significa que las balas se cargaban por el brocal. ¿Ya? Brocal o agujero. Y toda esta maquinaria que estaba aquí era para poder manejar la ronza y el alza. El alza es lo que le daba la distancia, y la distancia la calculaban con unos equipos especiales que tenían la gente que cubría las cofas de los buques. Además que todo esto era lento, era muy lento. Ahí se ven a los servidores que antes de disparar se colocaban en el suelo, porque el cañón se cargaba hacia atrás. Y otra foto, ahí está el oficial jefe pieza, el servidor y nuestros dos cañones. Este era el puente de cañones de los blindados. Bueno, durante la mañana, el Huáscar y la Unión, que venía navegando del sur, ingresan al área tipo a las 3 de la mañana, o sea, oscuro, esto es un poco después, oscuro, entran, y Grau le da la orden a García y García, que era el comandante de la Unión, de que se mantenga afuera, y él va a entrar con el buque al puerto de Antofagasta a ver si caza el buque que haya de la Armada dentro del puerto. Eso fue alrededor de las 2:30 de la mañana. Este mono me costó harto hacerlo, así que lo voy a explicar. Ahí está el blanco, la Covonga y el Matías Cauciño. Este es el Huáscar, el rojo, que viene con la Unión. Los dos, el Huáscar entra a la bahía, se da la vuelta, la Unión se junta con la Unión, y de eso ven por el norte que estaban los buques chilenos. Y ellos deciden navegar hacia el suroeste, con la idea de alejarse hacia el suroeste y que estos buques no los pillaran, porque el Huáscar y la Unión tenían mucho más velocidad que los buques chilenos. Y Blanco opta por disminuir más la velocidad, de tal manera que Grau perciba que no los va a alcanzar nunca. Y en esta maniobra lo que hace Grau es volver rumbo norte con la Unión. Y en ese instante Blanco se coloca por la popa, tratando de empujarlo y aumentando la velocidad. Sin embargo, como todos sabemos, más adelante estaba Cochrane con los otros buques esperando. A los 3.000 metros, Grau rompe el fuego contra Cochrane, y en realidad las primeras granadas pasan por alto, y a los 2.200 metros la torre ordena romper el fuego. A la vez, Grau en el Huáscar le da la orden a la Unión de que se aleje al norte. No se sabe si le dio la orden o García y García, que fue muy criticado por esta maniobra, lo hizo de manera voluntaria. La Unión se fue hacia el norte y Cochrane le ordena a la O'Higgins, mandada por Jorge Montt, y al Loa, que persigan a la corbeta. Cuando rompe el fuego el Cochrane, los primeros impactos dan de lleno en la superestructura del Huáscar. Los primeros impactos explotan en la cubierta, en el costado, e ingresan al salón donde se llevaba el control del buque. Y el buque pierde por primera vez
el control de rumbo. Y el buque inicia una caída. Después Uribe, cuando el buque entra por primera vez a dique, él en su historia dice que el Huáscar tenía el espolón levemente chueco, no estaba en línea de quilla. Y esto se debía, según Uribe, a los espolonazos que le había dado la Esmeralda. Desde además que el buque se quedaba sin control de timón, el buque tenía una tendencia natural a caer hacia la derecha, hacia estribor. Bueno, se recupera, mediante Tecles, se recupera el gobierno y el buque cae nuevamente al norte. Esa es más o menos la imagen, el buque, el Huáscar, apuntando hacia Mejillones, hacia Angamos, y la Unión en retirada, las dos corbetas chilenas persiguiéndola y el Cochrane persiguiendo al Huáscar. Y más atrás, el Blanco. Alrededor de las 10 de la mañana, 2 granadas Pallister del Cochrane impactan de lleno en el puente de mando donde se encontraba el comandante Grau, explota haciéndolo pedazos a él y además revienta hacia abajo porque la torre de mando se comunicaba con abajo, la otra cubierta, con donde estaba el telégrafo, las máquinas, la calle de gobierno, y de manera que muere mucha gente, entre ellos el teniente Ferrer, que era el ayudante del almirante Grau. Acto seguido, el combate continúa y muchas granadas del Cochrane impactan al Huáscar. Entre ellas, una que entra en la torre, revienta, entra en la cubierta, digamos, en la parte de abajo de la torre de artillería y mata a 12 sirvientes que movían la torre de artillería. Esa torre se movía con tecle y era sumamente lenta porque había que moverla y se demoraba más o menos como 15 minutos en cambiar de una banda a otra banda. Así que no era una torre así como que se mueve fácilmente, nos costaba mucho moverla. De manera que era muy lento. De manera que al morir las 12 personas que hacían este trabajo, la torre de artillería quedó prácticamente nula. Para colmo, otro impacto saca de su calzo el cañón derecho de la torre del Huáscar. Y otros impactos más dan de lleno en la cámara del comandante, donde estaba la enfermería y donde se manejaba como tercera alternativa de gobierno desde mismo de los Guarnes hacia el timón. De manera que todo eso produjo que el buque quedara prácticamente sin gobierno y sin armamento y con muchos fallecidos dentro de sus mamparos y cubiertas. A las 10 de la mañana, el Huáscar arría su pabellón y se detiene el intercambio de tiros de artillería. Sin embargo, al minuto, un oficial del buque, que no quería que el buque se rindiera, iza de nuevo el pabellón y continúa este cañoneo por alrededor de 10 minutos más. Finalmente, con la presencia ya del Blanco, del Cochrane, incluso hasta la Covadonga, llegó a disparar un tiro de presentación nomás. El buque estaba absolutamente diezmado. El buque el Cochrane disparó 40 granadas Pallister. Estas granadas Pallister tenían la ventaja que pegaban en la coraza, entraban y reventaban adentro. Ese tipo de granada era. De las 44 que disparó el Cochrane, 20 dieron en blanco. Y el Blanco Encalada, que disparó otro tanto, también dieron en blanco. De tal manera que el buque quedó realmente en muy pésimo estado. La cantidad de fallecidos del Huáscar fue alrededor de 40, quedando 120 sobrevivientes. Murieron la mayoría de los oficiales, fallecieron, menos 2. Y de tal manera que cuando detiene sus máquinas y arría su pabellón, definitivamente es tomado por la oficialidad y las tripulaciones de los blindados.
El primer oficial que sube arriba es el subteniente Juan Simpson y es nombrado comandante del Huáscar, el segundo comandante del Blanco Encalada, que era un capitán de corbeta de apellido Peña. Y este buque es remolcado, llevado a Mejillones para hacer las primeras reparaciones y mantenerlo a flote. El buque, cuando suben los tripulantes chilenos a bordo, el buque se estaba hundiendo porque los ingenieros del Huáscar, que eran británicos, ingleses, habían abierto las válvulas para inundar el buque por orden de los oficiales. De manera que eso se detiene y el buque se salva y es posible llevar por sus propios medios, porque además, cosa curiosa, a la máquina y a la caldera no le pasó absolutamente nada. Solamente fue la artillería, el tema del gobierno, lo que fue destruido. Aquí, estas son fotos del estado en que quedó el buque. Si nosotros vemos una perforación en la torre, esta es la torre de artillería, esta es la tronera, ahí hay un impacto que fue el que entró y destruyó uno de los dos cañones que tenía, esa es la chimenea, y ahí donde debía haber estado la torreta de mando del almirante Grau. Cuando el Huáscar pasó a manos chilenas se le hicieron varios cambios. Entre los cambios se subió, y es como lo tiene ahora el Huáscar en Talcahuano, la torre de mando está en un puente que se hizo más elevadizo para que pudiera observar mejor sobre la torre de artillería. Ese fue uno de los cambios. El otro cambio que se le puso un palo de proa, y los cañones que eran de avancarga se le cambiaron por dos cañones de menor calibre, pero de retrocarga. Y así es como combatió el Huáscar el resto de la Guerra del Pacífico. Esta foto es a bordo del Cochrane. Ahí arriba está el puente, por aquí estaría la torre de mando, esa es la toldilla, y estos son marineros chilenos, y ese es un soldado de mar a bordo del buque. Esta es toda la oficialidad. Es sorprendente la cantidad de oficiales que tenían estos buques. Esta es toda la oficialidad del Cochrane. Si ustedes ven en el salvavidas dice octubre 8, y aquí están todos los comandantes, y el comandante de la torre es ese que está ahí. Tenía embarcado alrededor de 10 guardiamarinas, seguramente los jefes de piezas de artillería, que eran 6 cañones cada uno con un oficial, los cañones de más a popa, que también tenían oficiales, el maestre de señales, etcétera, etcétera. Era una buena dotación de más de 200 hombres. Esta es la parte de popa, esa es la caña de respeto, porque el timón estaba abajo. Esos de ahí son cañones de desembarco que usaban los buques, y esos que están aquí se llama la batayola. Aquellos que estuvimos nosotros embarcados en Esmeralda cuando recién llegó a Chile, usaban la batayola, dormíamos en COI, y esos eran los COI que se llevaban a la batayola para defender de las astillas para los tripulantes, sobre todo en las corbetas, se usaba mucho eso, que eran corbetas de madera, de repente que cuando llegaba una granada no saltaran las astillas, y eso protegía mucho al personal. Bueno, posteriormente a Angamos viene la gran disyuntiva otra vez. ¿Qué es lo que hacemos? En realidad, ¿qué es lo que hacemos cuando partió la guerra y se fueron produciendo los eventos? El gobierno de Chile nunca tuvo claro qué es lo que quería con la guerra, qué quería hacer. En un principio era tomarse Iquique y la provincia de Tarapacá y renegociar las indemnizaciones por efecto de la guerra. Sin embargo, después de Angamos, que fue fue el 8 de octubre, durante todo el mes de octubre se analizó la situación y se llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era tomarse la provincia de Tarapacá. Y la provincia de Tarapacá incluía Iquique, Tocopilla, Tarapacá y Arica. Toda esa era la provincia de Tarapacá de acuerdo al sistema político regional peruano, digamos. Por lo tanto, se estima que lo primero que hay que hacer es hacer una invasión, invadir Tarapacá con fuerzas de ejército. Y se empieza a producir y a planificar lo que después nosotros llamaríamos como el desembarco de Pisagua.
esto lo he escrito para recordarme los nombres, porque si no se me olvidan. El general Erasmo Escala era el general en jefe de las fuerzas de ejército en tierra. El comandante en jefe de la escuadra era el capitán de navío Manuel Thompson, debido a que el comodoro se encontraba en Valparaíso, de tal manera que el que estaba a cargo de la invasión en la parte naval era el comandante, el capitán de navío Manuel Thompson. En el ejército estaba el coronel Emilio Sotomayor, hermano de Rafael Sotomayor, y la operación de desembarco en Pisagua estaba el capitán de navío Enrique Simpson, que había sido relevado del mando del Cochrane, y en Junín el teniente coronel Diego Dublé Almeida, que había sido gobernador en Punta Arenas. El grupo de protección, el capitán de navío Manuel Thompson, con el Cochrane, Magallanes, O'Higgins, Covadonga, Amazonas, Aptao, Angamo y Loa. Estos buques que están aquí, el Amazonas, el Angamo y el Loa, eran transporte y que nuestro agregado militar, comercial y de todo tipo en Europa lejana había conseguido embarcar muchos pertrechos de guerra para la escuadra en el intertanto, y entre estos pertrechos venían cañones de 8 pulgadas de retrocarga, que fueron los primeros cañones que tuvo Chile, y se le instalaron a estos buques, al Amazonas, al Angamo y al Loa. El grupo de transporte a cargo del comandante Patricio Lynch, y eran todos esos transportes. La fuerza de desembarco eran 9.000 soldados. Es una cantidad importante, 9.000 soldados, embarcarlos arriba de estos buques, con los medios que había en esa época, además 850 animales. O sea, no era sencillo. La escuadra se reunió en Antofagasta, los transportes, los buques de la escuadra, las corbetas y las balsas con los animales. Los buques llevaban, al costado llevaban balsas amarradas, que cuando antes del desembarco tiraban las balsas al agua, ponían los animales arriba, con grúa y con todo lo demás, 850 animales entre mulas, caballos, etc. Artillería, piezas de artillería, 9.000 hombres. Y el lugar elegido fue Pisagua. Pisagua queda al norte de Iquique y había un lugar de desembarco alternativo que era Junín. La idea era desembarcar alrededor de 6.000 soldados en Pisagua, 5.000 soldados en Pisagua, 2.000 y tanto en Junín, y dejar una reserva a bordo de los buques. Antes de llevarse a cabo el desembarco, se procedió a destruir. Pisagua tenía 2 fuertes, uno al norte y en Punta Pichalo al sur, y fueron destruidos por buques de la escuadra antes del desembarco. Después viene el desembarco, que venía por olas. La primera ola, que eran alrededor de 450 soldados, la idea era tomarse la cabeza de playa, como se dice, poder derrotar a las primeras trincheras bolivianas y peruanas que habían en la playa, de tal manera de dar espacio para que la segunda y la tercera y la cuarta ola pudieran desembarcar los animales, los cañones y todo el resto del personal. De tal manera que y para esto se usaron todos los botes disponibles, las lanchas disponibles, y todo esto a remo. Esto no eran botes o sea, llevar animales arriba de los botes a remo y arriba de las balsas y poder desembarcarlo era una faena tremenda. El desembarco, ahí están los buques que destruyeron los fuertes norte, los fuertes sur, la fuerza en Pisagua, y lo verde son los ejércitos, las tropas peruanas, bolivianas, que se replegaron hacia Alto Hospicio, de tal manera que a las pocas horas ya la bandera chilena flameaba en la parte superior de Pisagua, desembarcando todo el resto de las fuerzas durante 2 o 3 días. En este mapa yo lo he puesto esto fue el 2 de noviembre del año 79. Hubo varios enfrentamientos en Germania el día 6 de noviembre, pero el más importante fue la batalla de Dolores. Nosotros de la batalla de Dolores no sabemos mucho. La batalla de Dolores enfrentó a más de 9.000 soldados chilenos, artillería, escuadrones de caballería, más contra 9.000 soldados bolivianos y peruanos. Fue una batalla de nombre. En esa batalla resultó triunfante el ejército chileno, principalmente
porque el boliviano Hilarión Daza venía de Arica a reforzar la guarnición de Iquique, y en la quebrada de Camarones, Ovito, no sé en cuál, se devolvió y se fue a Bolivia. Y ese sería para los bolivianos el abandono total de la guerra, dejando a Perú a cargo de todo el conflicto. De tal manera que las fuerzas que se enfrentaron aquí en Dolores el día 19 de noviembre no contó con la presencia del ejército boliviano. Los pocos bolivianos huyeron a Tarapacá, y también terminada esta batalla, el ejército de Buendía también se retira a Tarapacá, y ahí vendrá el combate de Tarapacá, donde muere nuestro extraordinario comandante Eleuterio Ramírez, comandante del segundo de línea. De tal manera que liberada el combate de Dolores, el 19 de noviembre, al mismo tiempo la flota la escuadra hace bloqueo de Iquique y procede a notificar a las autoridades de Iquique de que el ejército está derrotado y que entreguen el control de la ciudad. El control de la ciudad lo entregan. El primer comandante, el primer jefe de la plaza, como todos sabemos, fue el comandante Lynch, que toma el control de la ciudad, que había sido afectada por pillaje, robo, crímenes, etcétera, en la huida, y toma el control de Iquique. Junto con eso, se liberan a todos los prisioneros de la Esmeralda que habían caído en el combate de Iquique. Aquí estamos hablando aquí del mes de febrero, y el combate de Iquique ha sido en mayo. O sea, esta gente llevaba varios meses ya en el cautiverio y son liberados y llevados a bordo en embarcaciones. La tripulación del Cochrane los espera en posición de parada en Las Vergas. Hay honores de cañones, canción nacional, etcétera, etcétera, para recibir a los sobrevivientes de la Esmeralda. Además, una compañía de desembarco va al cementerio de Iquique y le rinde honores a los féretros o a las tumbas de Serrano, Prat y Aldea, y además a los miembros de la delegación española, que fueron los que enterraron y tomaron a cuidado los cuerpos de estos héroes. Días después, en una navegación que venía de la Unión con la Pilcomayo, se encuentra con el Blanco, y después de un disparo, de un combate, digamos, para variar, la Unión se huyó hacia el norte y dejó a la Pilcomayo sola, y la Pilcomayo, al verse sobrepasada por el Blanco, el comandante ordena, con una batería que tenía de estas portátiles, ordena apuntar los cañones hacia el interior del buque para causarle todo el daño y destruir todos los entrepuentes, destruir la máquina y todo lo demás. Y eso lo hace, y además pretende hundir el buque. Bueno, la gente que envió Galvarino Rivero a bordo lograron salvar el buque, y la Pilcomayo pasó a ser un buque más de la escuadra chilena. Terminado este evento, solamente quedaba en poder de la Armada del Perú 2 buques de puerto, como era el Manco Cápac y el Atahualpa, en los puertos de Lima y Arica, y además la Unión, además de algunas lanchas cañoneras que habían en el puerto de Callao. Sin embargo, por eso que el poder ya naval de Perú estaba diezmado al máximo y ya no tenía ninguna posibilidad de enfrentar a los buques chilenos. Una vez que cae Iquique, el centro de operaciones del ejército pasa de Antofagasta a Iquique. O sea, todo lo que había en Antofagasta pasa a Iquique, y en Iquique se planifica la próxima operación. Hasta ese minuto, otra vez, el gobierno y el Congreso tenía que decidir qué seguir. La Armada era partícipe de enviar directamente una expedición a Callao y tomarse Lima, y aislar el teatro sur de los peruanos, o sea, aislar todo lo que estaba en Moquegua, en Arica. Bueno, la dirección de la guerra finalmente decidió tomarse Arica, bloquear Arica y bloquear toda la costa del sur del Perú, para lo cual se hicieron varias incursiones en territorio peruano, principalmente en Hilo y en Moquegua, viendo cuál era el estado de fuerza del Perú en esa parte del país.
finalmente se determina hacer el desembarco en Hilo. Hilo queda a una buena distancia de Arica. Y se lleva el desembarco en Hilo a través de lo mismo de siempre: transporte, buque de la Armada, buque de la Escuadra, y se desembarcan ahí alrededor de 9.000 hombres en Hilo. Este desembarco en Hilo trajo varias consecuencias, porque esto fue en el mes de marzo del año 80, lo cual terminaría con la batalla del Campo de la Alianza, que fue a fines de abril. O sea, a fines de mayo, pasaron 2-3 meses en que este ejército se encontró en una zona muy desértica del Perú, que es lo que queda entre Hilo y Arica y Tacna. Hubo varios combates en el Cerro Los Ángeles, que fue famosa esa batalla, pero fue realmente el ejército se vio muy diezmado por esta situación, por problemas de agua, problemas de alimentación, problemas de ropa. La ropa no estaba hecha para estar en estos lugares. De tal manera que el desembarco de Hilo fue una operación importante. No hubo mayores resistencias, no hubo mayores pérdidas, pero fue, en lo personal, para el ejército, fue bastante costosa. Nosotros aquí tenemos un mapa, ahí está, aquí se llevó el combate a Los Ángeles, el 22 de marzo, el desembarco en Hilo fue el 26 de febrero, hubo una expedición a Mollendo el 12 de marzo, y finalmente nosotros sabemos que esto fue el 26 de mayo. O sea, 2 meses en que el ejército chileno se vio en toda esta zona, que era una zona muy complicada. Junto con esto, el gobierno establece el bloqueo del puerto de Arica, el bloqueo de Arica y el bloqueo de todo el sur del Perú. Esto con anterioridad a lo de Hilo. Y en el bloqueo de Iquique hubo varios buques, entre ellos lo más importante fue el Huáscar y la Magallanes. La Magallanes mandada en esta ocasión por Carlos Condel, y el Huáscar venía saliendo de sus reparaciones y venía mandado por el comandante Manuel Thompson. Este bloqueo se estableció en noviembre del año 79. Estamos hablando que en marzo del 80 fue el desembarco, pero el bloqueo comenzó antes, en toda la costa, atacando todos los puertos menores del Perú, del sur del Perú. La muerte de Manuel Thompson, el día 29 de noviembre, si no me equivoco, mientras Thompson con el Huáscar hacían su patrullaje en el puerto de Arica, divisaron. Arica era abastecido por tren desde Tacna, con vitualla, tropas de ejército, etc. De tema que uno de los puntos objetivos a demoler, a destruir, era el tren que venía de Tacna a Arica. Y esa operación se realizaba normalmente. Bueno, en esta ocasión, el Huáscar con Thompson, de comandante, se acercó bastante para destruir el tren, y haciendo caso omiso de la batería del Morro y la batería debajo del Morro, y principalmente del Manco Cápac, que se encontraba en Arica. Ese buque era un buque típico usado por los confederados en la guerra de secesión de Estados Unidos, y tenía una torre giratoria y un cañón de 500 libras. O sea, era una cosa, diría, más o menos unas 12, 14 pulgadas. Pero era difícil de moverse porque eran de puerto, estos buques estaban fondeados, no se movían apenas. Y el Huáscar y Thompson se acerca al puerto y entra en combate con el Monitor. Con mala fortuna, que un problema, se le salaron las calderas y el buque quedó sin propulsión. Al quedar sin propulsión, quedó a merced de la artillería de este buque, que con un impacto da de lleno en la cubierta, en la parte de popa del palo de popa del Huáscar, y Thompson no se encontraba en la torreta de mando, se encontraba en cubierta, dirigiendo desde el puente Señales, que se llamaba, el combate.
La granada explotó ahí, murió un alférez y de Thompson no quedó nada. Solamente se encontró su corazón y parte de su cuerpo arriba de una de las embarcaciones laterales del monitor. La espada de Thompson se encontró clavada en la cubierta de popa, en la toldilla del Huáscar. El tercer comandante, por eso cuando visitemos y visitan ustedes y han visitado el Huáscar, se dan cuenta que es el buque donde murieron 3 comandantes, Pratt, Grau y Thompson. Al pasar esto, la Magallanes, que se encontraba con Condell, toma el mando del Huáscar, dejando el segundo comandante de la Magallanes a cargo, y Condell tomará el mando del Huáscar por el resto de la guerra. Thompson era un avesado, valiente, corajudo. Condell le seguía agua en las mismas virtudes. Y lo vamos a ver después. Esta imagen refleja el avance. Este era el tren de Tacna y Arica que yo hablaba y que pasaba por la orilla, y por eso que era atractivo bombardearlo. Durante la toma del Morro de Arica se encontraba la Covadonga, la Magallanes, el Cochrane y el Huáscar. El Huáscar no estaba, porque el Huáscar tuvo que volver a Iquique a repararse lo del palo y todo lo demás. De tal manera que, y este combate fue en los primeros días de junio del año 80. Tomado Arica, venía la segunda parte. ¿Qué hacemos ahora? Nos quedamos con Arica y pedimos indemnizaciones por la guerra y todo lo demás. Y mientras esto duraba, resulta que el Perú se seguía armando alrededor de Lima y alrededor del Callao, con pertrechos que llegaban del norte, o sea, todos los puertos del norte del Perú estaban cubiertos, llegaban pertrechos de Panamá, lanchas torpederas, armamento, fusiles, rifles. Por lo tanto, finalmente se decide que la única solución es llegar a las puertas mismas de Lima. Y se establece el bloqueo de la costa del Perú. Este bloqueo partió en el mes de mayo del 80 y duraría hasta la caída de Lima en el mes de enero del 81. O sea, ustedes se imaginan los buques, todos los buques de la escuadra en esta tarea de estar bloqueando toda la costa del Perú y sometido a una serie de restricciones, por supuesto. La fuerza bloqueadora, el Blanco, la Magallanes, el Huáscar. Ahí vemos el Huáscar, que tiene la torreta arriba ahora, se le puso el palo de proa, y los cañones, que ya dijimos que eran cañones modernos de retrocarga. Además, acompañaban a esta fuerza unas lanchas torpederas, que las vamos a ver más adelante en imágenes. Estas lanchas torpederas con torpedo botalón, que ya lo voy a explicar, para el patrullaje y todas las cosas que podían, todos los eventos que podían suceder durante el bloqueo de el Callao. Durante el bloqueo, la escuadra llegó a bloquear el Callao el día 8 de mayo, y el día 10 de mayo fueron las primeras incursiones de las lanchas torpederas hacia la dársena y el puerto interior de el Callao. Y el objetivo principal era destruir a la corbeta Unión, que la corbeta Unión se amarró ahí y no se movió nunca más, porque nunca trató de salir del puerto, debido a que estaba la fuerza bloqueadora. Entonces, todos los combates que hubo aquí en esta zona del puerto de Callao, entre los fuertes del Callao, que todos sabemos que eran muy poderosos, y las lanchas torpederas peruanas o cañoneras peruanas. Todos los combates se redujeron a eso. Esta es una torpedera. Chile tenía como 6 torpederas de estas, eran rápidas, 17, 18 nudos. Tenían este torpedo de portalón que se operaba con aparejo, y el buque tenía que acercarse al costado del otro buque y con aparejo impulsar este tangón o botalón, y en la punta tenía una carga explosiva eléctrica. Entonces esa carga entraba o tocaba o perforaba el costado, y desde el puente el comandante, que era un subteniente normalmente, eléctricamente hacía estallar la carga. Eso era el torpeo. A popa iban 2 servidores con una ametralladora Gatling, de tal manera que esa era, y debajo de esto iba toda la gente de las máquinas, caldera, máquina recíproca, etcétera, que daba
cabida, daba la posibilidad de aumentar, a tener buena velocidad, digamos. De estos combates hubo varios. Se hundieron lanchas, se recuperaron otras, y ahí hay otra imagen de otra lancha. Atacaban de a dos, ¿se fijan? Eran riesgosas. En los días de hoy ganarían alrededor de 50% más de sobresueldo. Era una vía tremenda. Entre los buques que más bombardeó los fuertes del Callao fue el Huáscar. El Huáscar al mando de Conde. Y Conde se acercaba peligrosamente cada vez que lo veía Blanco Encalada, le llamaba la atención porque se acercaba más de lo normal a los fuertes peruanos, digamos. Entonces, hubo varias anécdotas, entre ellos un intercambio de palabras entre Conde y Blanco, qué sé yo. Pero lo interesante es que este buque fue el que más actuó en cosas paradójicas. ¿Qué paradoja? El buque que más asoló los puertos chilenos finalmente terminó asolando el puerto del Callao. El Huáscar, todo esto, yo creo que fue el buque, no he sacado la cuenta, pero yo creo que fue el buque que más navegó en la Guerra del Pacífico, el que más operó en la Guerra del Pacífico, contra todos. El mío parece, ¿no? Bueno. Disculpe, necesitamos hacer un pequeño paréntesis, después podemos continuar. No vamos a continuar porque voy a terminar luego. Perdón, termino luego. Sí. Hay otra, ese es un hundimiento, eso entre la Fresia y una lancha peruana llamada Independencia, que se hunde, y el comandante de la Independencia, antes de hundirse, lanza una granada a la máquina de este buque que también se hunde, y se hunden los dos buques. Ese fue un combate bien particular. Finalmente, esa lancha, que era la Equidora, es rescatada por buzos. El buzo Sobenes se hizo famoso ahí, rescatando reflotando esta torpedera. Bueno, esta incursión, una incursión bastante discutida de Lynch al norte del Perú, que arrasó todos los pueblos norte del Perú, cobrando impuestos, cobrando retribución, y lo que se quería era tener alimento para la tropa, agua y una serie de otros. Lynch se mantuvo en ese lugar por alrededor de 2 meses, enviado personalmente por el presidente Pinto. Finalmente viene la campaña de Lima, donde se embarcan 19.000 hombres en un ejército compuesto por 3 divisiones que desembarcan primero en Pisco. La primera división, una de las brigadas de la primera división era mandada por el capitán de navío Lynch, y esa primera división se le da la orden de ir por tierra hasta Chilca, de tal manera de poder apoyar el desembarco principal de la fuerza. Sin embargo, el único que logra llegar allá después de un mes de operaciones fue Lynch con su brigada, y en su viaje hacia allá, todos sabemos, liberó a varios pueblos, liberó a los indios de Cerro Azul y de otras partes más. Finalmente, la escuadra chilena logra, después de varios viajes, poner en tierra, en las cercanías de Lima, 19.000 soldados, en una operación anfibia tremenda que duró alrededor de 4 o 5 días, embarcando toda esta gente desde Arica a Pisco y posteriormente de Pisco a la cercanía de Lima. Después de Chorrillos y Miraflores, en que la Armada trató de hacer un apoyo de bombardeo de mar a tierra, que no fue muy exitoso, porque resulta que la brigada de Lynch, que cubría el flanco izquierdo de la fuerza chilena, estaba muy cerca de la costa, así que era complicado poder hacer eso. Resulta que terminado Miraflores, cae Callao, cae Lima, y Callao, todos los fuertes del Callao fueron volados con explosivos por el ejército peruano, por las autoridades peruanas, y así también trataron de salir muchos buques, muchas lanchas, todas fueron impedidas por el bloqueo, y entre esos buques, la Unión salió y se autodestruyó y abrieron sus válvulas y se hundió frente al puerto de Callao.
Y con eso se daba término, Chile estaría, la Armada de Chile mantendría buques encallados por hasta el año 85, en virtud al tratado, en virtud a los derechos de Chile en el área. Paradojal, que la Unión nunca combatió. Siempre, fíjese que en el combate, y esto es lo último que digo, en el combate de Angamo, yo creo que la Unión podría haber batido de más a la O'Higgins y al LOA. Tenía su prioridad artillería, sin embargo no lo hizo. Y además que dejó solo al Huáscar. O sea, es un tema bastante discutible y en la Marina del Perú yo sé que se ha discutido mucho. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, comandante Chelak. Si hay preguntas, levantan la mano y vamos a entregarle un micrófono. Preguntas concisas y cortas, por favor. Y antes de que hacer las preguntas, vamos a dejar al comandante en jefe de la Primera Zona Naval, almirante César Delgado, que hace unas palabras. Almirante. Esto está coordinado con el comandante Chelak para que se siente un minuto y después continúe él con las preguntas. Y discúlpeme que tenga que, pero me tengo que ir, pero no puedo dejar de decir algo. Sería imposible. Primero, agradecerle a SOFAR por la invitación, no solo a mí como comandante jefe de la Primera Zona Naval, sino también los oficiales que nos acompañan. Creo que es tremendamente importante que se hagan este tipo de eventos, en donde conmemoramos cada 8 de octubre no solamente el combate naval de Angamo y el control del mar, sino que también el Día del Suboficial Mayor. Después de la brillante exposición del comandante Tomás Chelak, es impracticable poder decir algo al respecto, y con riesgo a quitarle las palabras mi comandante, creo que lo que usted hace con sus dibujos es extraordinario. O sea, es una suerte de seguir avanzando 2 o 3 horas, y la verdad es que lo encuentro brillante, mi comandante. Así que realmente lo había escuchado de otras personas, mi padre entre paréntesis, pero creo que realmente es muy didáctico, muy agradable. Respecto al suboficial mayor también, usted, mi comandante, habló de las virtudes del suboficial mayor y por todos conocidas, por lo tanto tampoco me voy a detener en aquello, pero me gustaría hacer solamente dos reflexiones. La primera tiene que ver con el pasado. Es algo que nosotros tenemos asegurado, es lo único que conocemos, no hay ninguna, está. El futuro de incertidumbre también sabemos, y el presente es algo que está ahí, es un mix. Porque hace nada de un minuto tenemos algo asegurado, que fue la conferencia, pero no sabemos lo que viene, y eso es naturaleza humana. Pero tenemos algo que es tremendamente valioso e importante, que es la experiencia y el conocimiento que obtenemos del pasado, que es lo que permite que la guerra del mar vaya evolucionando con el tiempo, y la experiencia también de las personas. Por lo tanto, así como vamos creciendo como personas y como seres humanos, en la medida que vamos aprendiendo del pasado. Y me gustaría en la segunda reflexión comentarles, porque creo que es una buena noticia, que así como hemos aprendido en la guerra en el mar cómo seguir avanzando en las tecnologías, también en el talento del desarrollo humano hemos ido aprendiendo en la Armada, que nosotros tenemos, y habiendo pasado por la ADP como jefe del departamento 2, 1 y IRUM, y también acá sé que hay algunos directores del personal también, me di cuenta, hace ya 6 años atrás, que las suboficiales que llegan al proceso suboficial mayor son muchos más de los que tenemos por dinámica de escalafones. Es decir, quedan muchos afuera y no pueden ser suboficiales mayores. Lo que significa que en la medida que vamos avanzando en el tiempo, nuestros suboficiales de sargento primero están mucho mejor preparados que eventualmente lo que pasaba antiguamente. Y eso nos abre una tremenda oportunidad. Y aquellos que han tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos, ya sea navegando o volando, se habrán dado cuenta que ellos están 20 o 25 años adelantados respecto a nosotros, y el chief es el que la lleva en cualquier parte, en cualquier repartición. Creo que nosotros estamos avanzando hacia eso, y estos suboficiales, antes que lleguen a ese proceso, hay que partir sacándole un rendimiento importante, porque de lo contrario, llegan al proceso y hay un porcentaje que se queda en condición de retiro, pudiendo ver antes haberle dicho, sabe que usted tiene potencial, y le vamos a dar puestos importantes. Y ya está ocurriendo en la parte marítima, en donde tenemos, por ejemplo, capitanes de puerto, como en el Lago Rapel, que es un suboficial, tuve la suerte de pasar revista, y lo digo con mucho orgullo, es el mejor capitán de puerto que me tocó revistar en el área sur. Increíble. Realmente quedé muy impactado con su capacidad de resolución, con su profesionalismo. Creo que tenemos que avanzar
a darle más responsabilidades al mando medio, que permite esa perfecta conexión entre el mando y nuestra gente de mar, que claramente han tenido un desarrollo exponencial en el último tiempo. Creo que esas dos reflexiones son importantes de compartir, porque la mayoría que está en condiciones de retiro muchas veces se pregunta qué estamos. Me tengo que ir porque tengo un almuerzo táctico, lo que significa que podríamos obtener algo muy importante después de este almuerzo, pese a que me había comprometido con el comandante Gallardo, pero traje al gobernador marítimo, lo traje ex professo con un propósito. El gobernador marítimo les puede contar acerca de lo que está pasando en el puerto con los paros, que hay harta data interesante que conocer, que es más que un problema portuario, sino que hay cosas de fondo ahí que me gustaría que el comandante Domingo Ormazábal pudiese también compartir con ustedes en la medida que estén en el cóctel, que es interesante conocer, hay hartas preguntas que él puede responder. Y eventualmente también al almuerzo táctico que voy ahora, que tiene que ver con un buque que se llama Berkay, que lleva 3 años con un problema judicial, pero este año definitivamente ya es un problema grave porque la tripulación se fue del buque, o sea, es un buque fantasma que no tiene tripulación, y hemos tenido que nosotros como primera zona naval moverlo durante el año a riesgo de que alguien nos diga el buque no es suyo. Y entre medio pasan cosas que la delegación presidencial nos dice, ¿y por qué se sube? Es que si no me subo se vara, y si se vara sale petróleo, y si sale petróleo mañana tenemos un problema nivel país. O sea, yo tengo que, por ley tengo que hacerlo antes que eso ocurra. Y el delegado me dice, entonces el buque es suyo. No, delegado, el buque no es mío. Solamente hago un adelanto, a lo mejor el comandante Ormazábal les puede explicar un poco más. Muchas gracias, ha sido una mañana muy entretenida. Gracias, mi comandante, mi director de la Escuela Naval del año 91, a quien le tengo un tremendo aprecio, y no solo en su condición de historiador, de pintor, sino como brillante piloto de la aviación naval. Muchas gracias. Bueno, habiendo finalizado la exposición por parte de comandante Chilasky y las palabras de nuestro almirante Delgado, los que tengan preguntas, por favor, levanten la mano y se entregará un micrófono. Se solicita hacer las preguntas de forma breve y concisa. ¿Alguna pregunta? Quedó todo muy claro. Bueno, entonces, a continuación, el presidente Azofar, acompañado del vicepresidente de nuestra asociación, harán entrega de un presente recordatorio al capitán de navío don Tomás Chilasky Casacuberta, agradeciendo su interesante y amena exposición. Mi comandante, por favor, adelante. Esperamos un minuto que venga el presidente, que está despidiendo a personas. Micrófono, por favor, para allá. ¿Es la que ensayamos antes o no? Bueno, yo solamente felicitar a mi comandante por su brillante exposición, y quiero agregar un datito ahí cuando usted dice en combate naval de Angamos, o batalla más bien, que solamente en esa batalla murió un chileno, que era el grumete Domingo Johnson. Eso solamente, mi comandante. Sí, afirmativo. Fue un grumete Johnson que la Armada lo ha recordado, y todos sabemos que hubo una lancha patrullera que llevaba el nombre de la clase Grumete, que llevaba el nombre de Grumete Johnson. De los 11 heridos en el Cochrane, solamente fue el Grumete Johnson el que falleció. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Comandante Giordano Peri, va al micrófono. Una pregunta, mi comandante. ¿Cuál fue la razón de que al Huáscar le volvieran a poner el palo de proa? Que Perú solo había sacado previamente. Sí, no tengo respuesta. Yo creo que fue una decisión del alto mando de ponerle el segundo palo. Podría ser para afirmar mejor las falcas que llevaba al costado, que al sacarle ese palo quedaban a lo mejor sin tensión. Me imagino que puede haber sido eso.
Muchos palos tienen las bordas, la jarcia, para poder afirmar el casco y afirmar la cubierta. Puede haber sido eso, no tengo mayor información. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, continuando con nuestro programa, a continuación el presidente, acompañado del vicepresidente, harán entrega de un presente a nuestro expositor, comandante Schlack. Al medio, por favor, para la foto. Muchas gracias, comandante Schlack. Damos por finalizada esta conferencia agradeciendo a los asistentes, en especial a los oficiales en servicio activo de la Armada y suboficiales mayores que nos acompañan, a los invitados especiales, socios de ASOFAR y a las distinguidas damas presentes por vuestra atención e interés. Y los invitamos a pasar al Salón Esmeralda, contiguo a este salón, para compartir un aperitivo y posterior almuerzo. En el panel están puestos al ingreso al Salón Esmeralda la ubicación de cada uno de ustedes en las mesas, en las cuales se ha considerado distribuir en cada una de ellas un director de ASOFAR, a un oficial en servicio activo y 2 oficiales mayores, más los socios invitados que se indiquen. La idea es no juntarse siempre los mismos. También aprovecho de informarles que aquellos socios que aún no han retirado su tarjeta de identificación corporativa TAS podrán hacerlo con nuestro personal administrativo ubicado en la parte de atrás de este salón. E incluso para aquellos que aún no han tomado la foto para la identificación correspondiente, lo podrán hacer con el fotógrafo que se encuentra presente en el salón. Y finalmente se encontró una pulsera en el suelo de un reloj al que se le había perdido, pasa a buscarla por acá. Muchas gracias, señores.